First question, Sky News. Bien, allí había una instancia de preguntas y respuestas, pero hablando de esto, Almendra, nos vamos a ir en vivo y en directo a Jerusalén. Sí, vamos a estar hablando con Gabriel Ben-Tasgal desde Jerusalén. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, ¿qué nos podés decir en estos momentos, Gabriel? Me imagino la conmoción propia de una noticia que, si bien se venía cocinando en las últimas semanas, mucho se había hablado sobre la posibilidad de efectivamente arribar a esta instancia. No deja de ser choqueante, me imagino, por lo que representa el hecho de saber que muchos de los rehenes que han permanecido allí en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 ahora podrán volver en tandas, cuanto menos, a sus hogares. Mira, yo creo que el acuerdo se va a confirmar y también confío que se va a ejecutar. O sea, sí va a haber un acuerdo en donde se van a terminar liberando, por lo visto, 33 de los rehenes. De los 98 rehenes que están en manos de Hamás, van a liberarse, por lo visto, 33 vivos. Hay que ver cuántos Hamás se guarda en la manga para futuras negociaciones. Durante 42 días se vivirá un cese de fuego, aumentará la ayuda humanitaria a 600 camiones diarios que entrará a la Franja de Gaza, de ahí que Qatar se vanagloria de ser parte de ese acuerdo y probablemente Israel se retire del norte de la Franja de Gaza, permitiendo que civiles palestinos puedan volver para allí. Evidentemente, esto viene acompañado de la liberación de cárceles israelíes de por lo menos entre 200 y 300 asesinos de civiles que estaban cumpliendo penas largas y otra cantidad de detenidos que también forman parte del atentado del 7 de octubre. ¿Y cómo ha repercutido esto, Gabriel, en la sociedad israelí? Digamos, el hecho de que haya muchísimos prisioneros que estaban en el territorio israelí que ahora van a volver allí a la Franja de Gaza, y el hecho también de un reclamo que venía sosteniéndose hace tanto tiempo, como el de aquellos familiares de los rehenes que estaban en la franja y que tenían intenciones de, a pesar de cómo iba avanzando la guerra en Medio Oriente, que de alguna forma u otra, sea como sea, sus familiares pudieran volver a estar en contacto con ellos. Mira, a lo largo de la historia fue aumentando las exigencias de los grupos terroristas que a cambio de secuestrados, Israel liberase a cada vez más de ellos. Esto comenzó en la mitad de los 80 y terminó en el acuerdo de Gilad Shalit. ¿Te acuerdas el soldado que estuvo 5 años cautivos en manos de Hamás? En ese momento, ese soldado fue secuestrado por Mohamed Sinwar, que es el líder de hoy de Hamás. Y fue liberado Yehi Sinwar, su hermano, que fue el que hizo el atentado del 7 de octubre. Todo esto provoca en la sociedad israelí una presión hacia el gobierno para que concrete la liberación, porque al fin y al cabo el gobierno y el ejército fueron los que no pudieron asegurar la vida de los civiles que fueron atacados. Entonces tiene una responsabilidad el gobierno. Dentro de la alegría que hay cierta angustia porque parte de los familiares decían, hagamos un acuerdo que sea total, o sea, que todos sean liberados y no solamente parte. Pero para que sea un acuerdo total, jamás exige algo que hoy en día la sociedad y el gobierno de Israel no está dispuesto. Y es que después de los 42 días, la guerra termine. Mi evaluación es que probablemente después de los 42 días veamos una reanudación del conflicto bélico. ¿Qué tal, Gabriel? Shalom Aleichem. Nos gustaría que eso fuera verdad, ¿no? Shalom, pero eso no va a suceder porque hay una gran cantidad de conflictos que no se han solucionado, porque estamos hablando de un alto al fuego, no de una paz definitiva. Y hay temas teológicos con lo que acabas de decir, y es que en el radicalismo islámico no existe la paz hacia judíos y cristianos. Hay algo parecido que se llama utna, que en árabe significa tregua. O sea que es un problema teológico que es diferente. Pero lo que vemos es que, fíjate, ¿cuáles son los objetivos de Hamás? Hamás lo que quiere es 4 cosas. Que Israel deje de disparar, que Israel se retire de la Franja de Gaza, que Israel libere a todos los presos palestinos y que Israel reconozca que Hamás es el gobernante de la Franja de Gaza. ¿Qué quiere Israel? Lo primero que quiere es que Hamás no gobierne más en la Franja de Gaza y que no pueda recuperarse
para volver a atacar. Debido a que los intereses de ambos son tan dispares y tan dicotómicos, creo que sería bastante inteligente de nuestra parte si vemos esto como un cese de fuego y no como el comienzo de un proceso de paz en donde todos terminemos bailando el Kumbaya. Entonces, pero en un momento se había hablado que la solución a este conflicto, desde que los británicos dejaron este hierro candente a las Naciones Unidas, y bueno, no vamos a hacer un poco de historia, se formó el hogar judío ahí, y que después se transformó con Ben Gurión en el Estado de Israel y todo eso, la conformación de 2 estados. Y por un lado, en las negociaciones eso no se quiere, o por lo menos se dice que por la parte israelí no se quiere eso, y que eso sería la solución. Igual también mencionabas a Hamás, pero también se ha dicho que Hamás también se utilizó para sacar al Fatah del medio. Hay una discusión política y un intríngulis que viene desde hace mucho tiempo, y bueno, y que lo están pagando la gente que muere, los rehenes, y esta situación que no se termina. Depende de tu formación filosófica. O sea, depende dónde estudiaste, y como veo que tienes formación en temas de Medio Oriente, depende mucho de la escuela a la cual perteneces. La escuela tradicional en América Latina explica que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras. Entonces la palabra que se utiliza habitualmente es ocupación o la creación de estados que podría ayudar a un aliviantamiento del conflicto. Lo que pasa que otra escuela, que te digo la verdad es la que pertenezco yo y que no conozco especialistas en Medio Oriente o en terrorismo islámico que piensen muy parecido a lo que te voy a explicar ahora, es que el conflicto del lado de Hamás es un conflicto religioso. Y debido a que es un conflicto religioso, en el Medio Oriente hay que entender los conflictos desde el punto de vista tribal o religioso. Imagínate el conflicto en Siria. Estamos hablando de una minoría chiita que fue desplazada del poder por una mayoría que es sunita. El conflicto en Líbano, cristianos maronitas, sunitas frente a chiitas. Hay 2 grandes conflictos en el Medio Oriente, radicales islámicos y los que no lo son, y chiitas versus sunitas. Entonces, debido a que el conflicto tiene un componente religioso tan contundente, es tan complicado de solucionar. Hamás es un exponente de ese radicalismo islámico, que no le importa crear un Estado, lo que le importa es crear un califato religioso en donde judíos y cristianos vivan bajo las leyes del Islam o bien que paguen un impuesto por cabeza que se conoce como jizya. Pero te vuelvo a decir, depende de tu formación filosófica a la hora de analizar el Medio Oriente. Ahora, Gabriel, quería preguntarte qué expectativas hay con respecto a los rehenes luego de este histórico acuerdo que se está dando. Es complicadísima tu pregunta porque los primeros en ser liberados van a ser mujeres y hombres mayores de 50 años, pero principalmente mujeres. Son múltiples los testimonios de violaciones de mujeres. Ahora estamos hablando de mujeres, chicas jóvenes, que han estado sometidas al control de Hamás durante más de un año. Las imágenes y las experiencias que pueden contar estas mujeres van a terminar creando un trauma nacional. Y en relación a la pregunta anterior, pregúntale a un ciudadano de a pie si confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo con algún socio del Hamás cuando se escuchen los testimonios de estas mujeres, que van a ser traumáticos y seguramente vamos a ir escuchándolo de forma escalonada. Lo que han vivido esas chicas no tiene quizás noción en la historia moderna. Gabriel, muchísimas gracias por este testimonio. Ha sido un placer poder dialogar con vos, sumamente enriquecedor para todos aquellos que aquí en Argentina están interiorizándose con un conflicto que, aunque uno mucho pueda informarse, nos sigue quedando de alguna forma u otra lejano, así que te agradecemos por este contacto y estamos a disposición para lo que necesites. Un abrazo, gracias a ustedes. Adiós.